Capítulo número 5. El propósito de estudiar Kabbalah. Dice así: la luz que emana de las escrituras de los grandes cabalistas nos ayudará a superar dos desafíos: nuestra terquedad y nuestra tendencia a olvidar el sufrimiento causado por nuestra obstinación. El rezo es el camino hacia toda corrección, la cual el Creador verá en nuestros corazones. Y destaca el Maestro: cuando nos dediquemos por completo a la oración, lograremos cualquier alivio que busquemos, cualquier corrección que necesitemos. Entonces debemos aprender a rezar, debemos aprender a dedicarnos a la oración correctamente, genuinamente. Y eso es lo que vamos a aprender aquí. Sí, hay que saber rezar. Y sí, hay que saber orar. Pero con el propósito de alcanzar la corrección, debemos entregarnos por completo a este esfuerzo, en cuerpo, mente y espíritu. La verdadera oración y su respectiva respuesta, es decir, el alivio, llega solo con la condición de que uno se haya comprometido a realizar el máximo esfuerzo, volcándose por completo a este, tanto cuantitativamente y, más importante aún, cualitativamente. Sin embargo, es solo a través del apropiado, genuino y correcto estudio de la Kabbalah que podemos aprender a erradicar nuestros egos y así alcanzar la redención personal. Nuestro anhelo de alivio debe ser lo suficientemente fuerte para que nos comprometamos totalmente a estudiar, incapaces de ser desviados ni siquiera por un momento de la búsqueda de nosotros mismos en la sabiduría de la Kabbalah. No obstante, si todavía no hemos sido acorralados por el sufrimiento, muy parecido a como una bestia asustada dentro de su jaula, y todavía echamos de menos el placer en los más profundos rincones del corazón o del deseo, entonces no nos daremos cuenta que el egoísmo todavía vive dentro de nosotros. El egoísmo es el enemigo que debemos vencer. El egoísmo, en todas sus formas como aparece, que son muy diversas en esta materialidad. Hasta que lo hagamos, no seremos capaces de superar nuestra angustia y hacer un esfuerzo total por encontrar en la Kabbalah la fortaleza y el camino para escapar de los confines de nuestro propio egoísmo. La libertad no será nuestra hasta que venzamos el ego que habla dentro o que habita dentro de nosotros. Sin embargo, a pesar de que estemos llenos de determinación por este único propósito, cuando comencemos a estudiar, puede que nuestro entusiasmo se escape de manera inadvertida durante el proceso. Tal como se mencionó anteriormente, nuestros deseos determinan nuestros pensamientos y nuestras mentes
actúan como instrumentos de soporte. Nuestras mentes simplemente buscan los medios para satisfacer la voluntad y los deseos de nuestros corazones. Y la pregunta lógica es, ¿cuál es la diferencia entre estudiar Kabbalah y otros sistemas? La respuesta es simple. Solo a través del estudio de la Kabbalah es que podemos encontrar la fortaleza que nos libera de las cadenas del egoísmo. Mientras estudiamos Kabbalah, somos capaces de examinar de primera mano las descripciones de los actos del Creador, sus características, las nuestras y su disparidad con respecto a las de el Espíritu. La Kabbalah nos habla, nos dirige de la meta del Creador para su creación y de las formas de corregir nuestros egos. Vemos la luz de la Kabbalah, la fuerza espiritual que nos ayuda a derrotar al egoísmo, solo y solo cuando estudiamos esta sabiduría. Los otros elementos de estas enseñanzas simplemente nos llevan, en contra de nuestra voluntad, a una discusión sobre las acciones materiales y asuntos legales e incluso morales. Algunos quizá estudien Kabbalah únicamente para ampliar sus conocimientos. De ser así, serán capaces de extraer la luz de la Kabbalah que emana de sus páginas. Pero créanme, solo aquellos que se comprometen en su estudio para autosuperarse recibirán este beneficio: evolucionar su conciencia, autosuperarse en su conciencia. La Kabbalah es un estudio del sistema de nuestras raíces espirituales. Este sistema emana de lo alto. Puede que lo estudiemos de acuerdo a leyes escritas que, cuando se fusionan, apuntan hacia un solo propósito supremo: la revelación de la grandeza del Creador, de modo que ésta sea comprendida por todas las creaciones en este mundo. La Kabbalah, es decir, la percepción del Creador, consiste en dos partes: el trabajo escrito de los cabalistas, quienes ya han percibido al Creador, y el cuerpo del conocimiento, que es percibido solo por aquellos que ya están trabajando sus recipientes espirituales, sus vasijas espirituales, y los anhelos altruistas en los que pueden recibir sensaciones espirituales o las percepciones del Creador. Si después de alcanzar la elevación espiritual sucumbimos ante los deseos impuros, entonces los buenos deseos que teníamos durante nuestra elevación espiritual se acoplarán a los deseos impuros. Y la acumulación de estos últimos disminuye gradualmente y continúa así hasta que somos capaces de quedarnos de manera permanente en el estado elevado de los deseos puros. Una vez que hayamos completado nuestro trabajo y una vez que hayamos revelado a nosotros mismos
todos nuestros deseos, recibiremos la luz desde lo alto, tan inmensa que siempre nos trae la cobertura de nuestro mundo para morar de forma permanente en el mundo espiritual. De hecho, quienes nos rodean ni siquiera estarán conscientes de esto, ni se darán cuenta, ni lo podrán ver. Pero esto es allá adentro en ti. Sigo leyendo. La línea derecha denota una condición en la que, según nuestro punto de vista, el Creador está siempre en lo correcto, por lo que justificaremos la supervisión del Creador en todo. Y a ese estado le llamamos fe. Desde los primeros intentos en el desarrollo y la elevación espirituales, debemos tratar de actuar como si ya hubiéramos alcanzado la fe completa en el Creador. Es decir, como si ya hubiéramos completado la justificación de que todo lo supervisa el Creador. Todo. Debemos imaginar que ya podemos sentir con toda nuestra esencia que el Creador rige el mundo con suprema benevolencia y que el mundo entero recibe de Él nada más que bondad. Pero después de examinar nuestra propia situación, y les recuerdo esto, estamos hablando de tu interioridad, nada hacia el exterior por lo pronto, todo en tu interioridad. Sigo leyendo, pero después de examinar nuestra propia situación, es posible que todavía estemos privados de todo lo que deseamos. Mirando a nuestro alrededor, puede que veamos al mundo entero sufriendo, cada persona a su manera. A pesar de esto, debemos decirnos a nosotros mismos que lo que estamos viendo del mundo es una imagen distorsionada del mismo, como si fuera vista a través de la lupa de nuestro propio egoísmo. Y que el cuadro verdadero del mundo nos será revelado solamente cuando alcancemos el estado de total altruismo. Solo entonces veremos que el Creador gobierna al mundo con este propósito, que es conducir a sus creaciones a un disfrute absoluto. Ante tal situación, cuando nuestra fe en la absoluta benevolencia del Creador prevalece por encima de lo que vemos en el mundo y lo que sentimos, prevalece y quiere estar dentro de ti a pesar de todos los pesares, experimentamos un estado espiritual muy importante que te va a servir de aquí en adelante en tu camino espiritual. Se llama fe por encima de la razón. La siguiente vez nos uniremos al capítulo número 6, que habla del progreso espiritual. Hasta entonces, muchas gracias.